Un anuncio que hizo el presidente de la República durante la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mari Lucero Novoa. Dice el presidente que va a llevar ante la Asamblea de las Naciones Unidas que Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que se firmó con las FARC. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada 3 meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras. ¿Qué consecuencias tiene eso? Yo creo que graves. La incredibilidad del Estado colombiano ante el mundo, porque se comprometió ante el mundo, no solo ante unos señores armados, bastante gorditos estaban en ese momento. No, ese no es el problema. El problema es que en la declaración unilateral de Estado, el Estado de Colombia se comprometió ante el mundo y la humanidad a cumplir lo que firmó. Estos son palabras mayores, Paula y Mauricio, porque es el propio presidente de la República el que está llevando ante las Naciones Unidas, ante el concierto internacional, que Colombia, que su país, el que él gobierna, no quiere cumplir los acuerdos de paz. Esto daña la credibilidad de Colombia, y más si es el propio presidente el que la expone. ¿Acaso él no es el presidente? Pues es que ahí es donde está lo llamativo del tema. Él es el jefe de Estado y si va a ir a denunciar al Estado, eso es como si estuviera denunciando a sí mismo o por lo menos quejándose un poco de su propia gestión. Y aquí hay un ingrediente adicional, podríamos decir, y es que no podemos olvidar que los firmantes del acuerdo de paz, los que se mantienen en la paz, como Rodrigo Londoño, por ejemplo, en el pasado se han quejado un poco de lo que está pasando con la implementación del acuerdo de paz en este gobierno. Incluso en una ocasión, si mal no recuerdo, llegaron a decir que el expresidente Duque se había comprometido un poco más con esa implementación de lo que lo estaba haciendo el actual gobierno. Es evidente que en este caso hay por lo menos 2 cosas que a uno no le suenan, por lo menos 2 piezas que no cuadran en este rompecabezas. La primera de ellas, pues la que estábamos comentando hace un momento, y es el jefe de Estado, el jefe del Estado colombiano, dice que el Estado colombiano no quiere cumplir el acuerdo de paz. Y dice que así se lo va a decir al Consejo de Seguridad. Paréntesis, recuerden ustedes que cada 3 meses el gobierno colombiano debe ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a dar un parte acerca de cómo evoluciona la implementación del acuerdo de paz. Por lo tanto, no es extraño que esa sea la instancia en la cual el jefe de Estado plantea que manifestaría este incumplimiento. Cierro ese paréntesis para dilucidar esa discusión acerca de por qué Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y qué sé yo. Es cuestión que está prevista. Lo que no está previsto es que efectivamente sea el jefe de Estado el que diga mi Estado, el Estado que yo estoy representando y que yo estoy encabezando, no está cumpliendo. Primera pieza que como que no cuadra. Pero la segunda pieza que no cuadra es que de repente el presidente, como lo mencionaba Paula, se fue exactamente a la misma narrativa de las antiguas FARC, de la antigua cúpula de las FARC. Acuérdense ustedes, arrancando este año, los exmiembros de la cúpula de las FARC, del secretariado de las FARC, afirmaron, aquí me perdonarán la expresión coloquial, nos están tomando el pelo con este acuerdo de paz porque la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la justicia especial para implementar este acuerdo de paz, no le estaría cumpliendo, según esos excabecillas de las FARC, a las FARC lo previsto en el acuerdo, por lo menos en 2 o 3 sentidos. El primero de ellos, en que se están inventando, dicen las antiguas FARC, muchos macrocasos, que el de los secuestros, que el de los menores vinculados a las armas, que el de la violencia sexual, que el de no sé qué, y como que dicen en un momento dado, estas son palabras parafraseando a los miembros del antiguo secretariado, demasiadas cosas, esto debería ser más expedito. Segundo, y en el mismo sentido, la queja de las antiguas FARC es la JEP, en lugar de ser un mecanismo como de cierre de este acuerdo en el que hay 2 partes que nos pusimos de acuerdo, se está volviendo demasiado punitiva, está tratando de castigarnos más de la cuenta. Tercero, está bajando de los principales mandos a la tropa y eso tampoco debería ser así. Es decir, crítica a la JEP, crítica a la JEP, crítica a la JEP. No es raro que el presidente
cuando dijo este comentario de llevar ante el Consejo de Naciones Unidas el supuesto incumplimiento del Estado colombiano, también hubiera hecho alusión a la JEP, a esa justicia transicional en la que no cree el presidente de la República tampoco. ¿Y cómo entiende uno políticamente eso? Pues de una manera muy sencilla. Si nosotros nos volvemos 3 minutos en este noticiero, recordamos que uno de los temas centrales en ese referendo constituyente, o si nos devolvemos 3 semanas o 3 meses en este noticiero, uno de los temas centrales de la Asamblea Constituyente del presidente Petro es lograr un tribunal de cierre, un macrotribunal de cierre, es decir, un cierre total de para quienes tienen deudas con la justicia, paras por una parte, guerrilleros por otra parte, expresidentes, si ustedes quieren meter el caso del expresidente Álvaro Uribe. Y esa obsesión por tener un tribunal de cierre le es muy funcional el denunciar internacionalmente que la JEP no está funcionando, porque si no está funcionando y el Estado colombiano está incumpliendo, ¿qué haremos para cumplir? Inventémonos el tribunal de cierre y metámoslo en un referendo, en una constituyente, quién sabe con qué sorpresa más nos vendrá el presidente. Con sentido político vienen estas críticas, con sentido político viene este anuncio del presidente. Seguimos hablando del Congreso de la República porque el senador del Centro Democrático, Andrés Felipe Guerra, criticó muy fuertemente a la ministra de Agricultura, Paula, porque no va a los debates a la que la citan en la Comisión Quinta. Y muy duro es muy duro, ¿sabe? Porque es que había una discusión y votación de un proyecto de ley relacionado con el tema del campo. Pues se puso furioso este senador, dijo que si tocaba era tirar vasos, hablar duro y bravear para verse como un senador interesante. Escúchenlo ustedes. Pero eso no funciona en el Congreso. Aquí hay que putear, aquí hay que braviar, aquí hay que tirar los vasos, aquí hay que hablar duro para que lo atiendan a uno. Pero uno aquí de amable, de prudente, de decente, de volver a pedir el favor se nos acabó el semestre, presidente. Yo sí lo invito a usted a que cite, a que exija a la ministra de Agricultura a que se presente acá y nos hable con claridad sobre lo que está pasando en este país en el tema de catastro multipropósito. Así hay que hablar. Qué lástima que haya que hablar así, con total tranquilidad, pero se confunde la decencia, la educación con la pendejada, y así no es. A mí esa niña que no me vuelva a venir a decir acá que ella va a ir a preguntarle a la ministra y que ella viene a resolverme la agenda y la cita. Qué doloroso que se tenga que hablar así en Bogotá, en el Senado, en el Congreso, para que digan, ay, ese senador sí es interesante. Si no, lo ven a uno como un huevón a toda hora, y eso no soy. Seré de todo, menos pendejo. Aquí pareciera que hay 2 equivocaciones graves, sobre todo porque el país lo está viendo. Ese no es el lenguaje de un senador. Me perdona, pero puede que le asista la razón. Pero así no es. Finalmente este es el Congreso de la República y el Congreso de la República demanda cierta altura, Paula, Mauricio. Pero, en el fondo tiene razón, la ministra no puede mandar a sus secretarias, asistentes, como la quiera llamar. La ministra tiene que asistir al Congreso. Pero insisto, esta no es la manera. Y en las formas usted se puede dar cuenta cómo está el país, cómo estamos de divididos y cómo está el debate político que está perdiendo cada vez más altura. Y sobre todo porque en eso tiene usted razón, ¿sabe? Él llama la atención de algo que supuestamente le parece que no está bien, pero llama la atención en los mismos términos, en el mismo tono, a los gritos, salido de casillas. Entonces digamos que esa no es la forma de dar ejemplo para hacernos entender que de verdad el país sí quiere debates políticos de altura, que cada vez se dan menos en el Congreso. Y por otro lado, sí, no, pues también de acuerdo, los funcionarios tienen que asistir a las citaciones del Congreso, porque es que ahí necesitamos que le rindan cuentas a un país. Efectivamente, aquí hay más de una contradicción, pero la más prominente, la más conspicua, es esta de estar denunciando que si no es a las malas, no le paran bolas a la gente y que los buenos modales, las buenas maneras, el tener argumentos, el ser razonable, pues no funciona en el Congreso. Y después prender la moto y arrancar pues con los improperios y las palabrotas y demás. Cada uno de los congresistas, no todos, hay que ser justos, pero muchísimos congresistas buscan sus 15 segundos de fama, sus 15 segundos de gloria, el estar apareciendo y el ser, la atracción en un momento dado en un debate. Bueno, el senador Guerra encontró esa manera bastante contradictoria de estar
planteando algo, criticando algo y a la vez ejerciéndolo y a la vez siendo ejemplo de eso. Pero ojo que eso no nos distraiga no solamente de lo que mencionan Paula y Giovanni, y es que el Ejecutivo, los ministros, los funcionarios del gobierno no le están yendo al Congreso, no le están caminando a las citaciones del Congreso, lo cual por supuesto es un irrespeto con el tiempo de los congresistas, que ya de por sí pierden bastante el tiempo, porque yo creo que no hay peor trabajo que ser congresista, eso de arrancar una sesión y no saber cuándo termina y todo demoradísimo y que no hay quórum, un desorden absoluto. Pues agréguenle el desorden de que los funcionarios públicos, del gobierno, del Ejecutivo, no acuden a los llamados del Congreso. Pero el otro punto de fondo es que este es apenas un granito de arena más en una montaña de deterioro en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Súmenle ustedes que antes de que estallara el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, ya había dificultades para que el gobierno lograra mayorías y pudiera pasar ciertas iniciativas. Por ejemplo, se cayó la reforma a la salud. A eso se agregan todas las sospechas que hay sobre el accionar y el actuar del presidente del Senado y el presidente de la Cámara en los últimos meses a raíz de los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. A eso se agrega el que ahora muchos congresistas dicen, yo como que no le camino a ciertas cosas porque van a creer que también estoy untado en todo ese proceso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Y si en medio de todo eso, el Ejecutivo, el gobierno, que harto necesita a los congresistas, es de tamaña displicencia, deja plantados a los congresistas, es decir, les hace así directamente, díganme ustedes con qué tipo de capital político y con qué tipo de vínculos el gobierno va a lograr que le pasen las reformas. No les extrañe que el presidente siga buscando o asamblea constituyente o referendo constitucional o qué sé yo qué más para pasar por otros caminos sus reformas si es que la institucionalidad del país aguanta tanta cosa. Seguimos, y la otra noticia tiene que ver con el Castillo Marroquín. ¿Usted alguna vez ha ido allá, Paula? Cuando había fiestas y cosas de esas, ¿usted alguna vez se asomó por allá? Por supuesto que sí, creo que todos nos hemos dado la pasadita por el Castillo Marroquín, muy famoso, muy imponente cuando uno está por la sabana de Bogotá, ¿no? Sí, muy imponente, pero ¿qué va a pasar con él? ¿A quién se lo van a entregar? Bueno, pues a la Universidad Pedagógica, y esto tiene que ver con ese proceso de extinción de dominio en el que estaba esta infraestructura, y pues ya el presidente Petro dio a conocer que hace parte de esos bienes que se van a empezar a entregar para que los pueda usar la comunidad, en este caso una universidad. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que este es uno de esos predios que hace parte de 69 en total que van a empezar a darse. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dio a conocer que el Castillo Marroquín será entregado a la Universidad Pedagógica. El Castillo Marroquín fue construido en 1898 por la familia del expresidente de Colombia, José Manuel Marroquín. A lo largo de los años ha tenido varios usos, transformándose de residencia privada a espacios también para eventos y reuniones culturales. Este predio, según la Sociedad de Activos Especiales, está bajo extinción de dominio por tener nexos con el narcotráfico. El área total del castillo son 69. De ellas, 33 hectáreas serán para la Universidad Pedagógica y las 36 restantes serán vendidas. El director de la SAE dio a conocer cuál será el objetivo de este predio. Según hemos hablado con la universidad, va a establecerse un museo de historia natural y un museo pedagógico. También una antigua plaza de toros donde habrán prácticas de química y biología, y un área de conservación natural, además, donde la universidad pues ha comprometido a cuidar, a restaurar y a generar también allí conocimientos al respecto. Por su parte, el rector de la universidad agradeció este anuncio. La universidad tiene un déficit histórico acumulado en el marco de la capacidad que tiene de sus instalaciones para soportar el número de estudiantes. Son instalaciones deterioradas a pesar de los esfuerzos de anteriores administraciones por soportar la ausencia de recursos para invertir en el mejoramiento de infraestructura, y esto ha significado que el anuncio del Castillo Marroquín nos permita tener una posibilidad también de crecer en zonas tan importantes como Cundinamarca. El director de la Sociedad de Activos Especiales también dio a conocer que vendrán más entregas a más universidades.
el día de mañana en la Universidad Unitrópicos en la ciudad de Yopal, entregando dos predios más para esta universidad. Estaremos en la UIS de Bucaramanga, en la Universidad del Chocó, en la Universidad del Quindío, en la Universidad de Cundinamarca, y con la Universidad Pedagógica tendremos otra entrega aparte de la anunciada. En la ciudad de Bucaramanga, con la Universidad Industrial de Santander, vamos a entregar lo que fue un motel, pero que ahora, bajo la administración de la universidad, serán unas residencias estudiantiles para estudiantes mujeres. Y es que en total serán 69 predios que beneficiarán a 12 universidades e instituciones de educación superior. Pues yo no sé ustedes, pero a mí la idea me parece muy buena, que esos predios que están en extinción de dominio pasen a la universidad. Lo que dice el doctor Rojas, pues suena bien, que la Universidad Pedagógica lo vuelva un centro cultural, un centro de conservación, que lo convierta en un museo. Ese es el fin que tienen que tener todas estas construcciones de los narcos. Repito, obviamente las paredes, los ladrillos no tienen la culpa de lo que hicieron con ella. Me parece bueno el uso. A mí lo que no me gusta, Mauricio, es lo que usted llama el tonito. El tonito, cuando empieza con el tonito de es que la oligarquía, y es que la oligarquía, y es que la oligarquía, pues le mete ese componente político que le resta. Basta con decir eso va para y listo. Sí, dejando aparte lo del tonito que usted menciona, Giovanni, es verdad, esta es una gran noticia, el país estaba en deuda de hacerlo, cuántas propiedades no hay a lo largo y ancho del territorio nacional en esos procesos de extinción de dominio por cuenta de esa nefasta herencia del narcotráfico. Aquí uno se da cuenta que mucho tiene que ver entonces la voluntad política para que esto empezara a hacerse realidad. Yo sí celebro totalmente, no solo la noticia del Castillo Marroquín, sino también saber que vienen otros predios que se van a entregar pues para que se utilicen en todos estos fines. Sí, aquí en realidad hay tres dimensiones que vale la pena analizar. Estamos totalmente de acuerdo, Paula y Giovanni, en que estos activos que tiene la Sociedad de Activos Especiales, la famosa SAE, encabezada más bien por el doctor Daniel Rojas, tienen que ponerlos a funcionar, es decir, hay que seguir las normas, la ley, que haya extinción de dominio, que se cumplan todos los parámetros. Esto no es cuestión de feriar, no lo están feriando, que sepamos por el momento, es decir, se están cumpliendo los protocolos. Entonces agarrar esos activos y darles un uso de valor social. En este caso estamos hablando de un museo natural o algo parecido, o un centro de exhibición de cosas naturales, y la Plaza de Toros, ese centro también para hacer actividades de laboratorios de química. Eso habrá que adecuarlo, por supuesto, porque ¿quién se imagina haciendo laboratorios de química en una Plaza de Toros? Pues hay que adecuarlos definitivamente. Pero todo eso sí tiene un propósito social y sí tiene un propósito, en lugar de que estén por allá acumulados una cantidad de bienes. Punto número uno, dimensión número uno. Cuando Giovanni habla del tonito, no nos referimos tanto a el tonito del doctor Daniel Rojas, que ustedes vieron en la nota, bastante escueto en sus pronunciamientos, bastante ecuánime y equilibrado, en la explicación quizás del presidente, Gustavo Petro, acerca de la familia expresidencial de José Manuel Marroquín, finales del siglo XIX, y en concreto su hijo Lorenzo Marroquín, que fue quien construyó este castillo. Pues evidentemente ahí viene la cosa de la oligarquía y no sé qué y qué sé yo. Yo le añado una tercera, si quieren, para que acabemos de meterle polémica a todo esto, sin que el hecho mismo sea polémico. A mí me parece que esto es un monumento al mal gusto. Es decir, ojalá que la universidad sepa manejarlo de la mejor manera posible, pero este es un monumento a un rasgo colombiano que no solo tiene que ver con la oligarquía, y ya les voy a decir por qué, de pretender ser lo que uno no es. Entonces resulta que somos un país que fue conquistado, que después vino la colonia y que fue colonizado y qué sé yo, y de repente erigimos un castillo como si estuviéramos por allá en el siglo XIV, en la Francia y en la época medieval. ¡Qué lobera! Y no me refiero a lobera en el sentido de mal gusto, me refiero a lobera en el sentido de un rasgo de nuestra idiosincrasia de pretender ser lo que no somos. Todo un hijo de un expresidente, el señor Lorenzo Marroquín, hijo de José Manuel Marroquín, pretendiendo que estaba, yo no sé, en la campiña francesa o qué sé yo. Pero como no es solamente un rasgo de la oligarquía, recordemos a quién le fue en su momento confiscado este castillo, a un lugarteniente o a un testaferro que tuvo relaciones con Pablo Escobar. Es decir, vean cómo se terminan encontrando dos actores de la vida colombiana, la oligarquía, lo que diría el presidente Petro y qué sé yo, pero también los delincuentes que, así como tienen el último modelo y así como tienen qué sé yo, y así como tienen el caballo de trote y qué sé yo,
quiero tener mi propio castillo, carajo. Y eso es propio de una manera de ser que no reconoce lo que verdaderamente somos, que ojalá algún día lo podamos reconocer, porque de lo contrario nunca vamos a avanzar como una sociedad en el sentido que es. Bueno, felicitaciones, Paula, porque resulta que el pan más rico del mundo es el pan de bono. El pan de bono de allá, de su tierra. Yo no encuentro la diferencia entre el pan de bono y el pan de yuca. Para mí es exactamente lo mismo, pero yo nací en Bogotá, entonces no me voy a regañar. ¿Cómo es la historia? Bueno, pues le cuento que el pan de bono de mi tierrita divina ha sido escogido como el pan más rico del planeta. Esto por cuenta de un ranking internacional de gastronomía que lo ha reconocido así, y la verdad no se equivocan. Aquí les vamos a contar cómo es el cuento del pan de bono y por qué sí, Giovanni, es distinto al pan de yuca. Red Más Noticias es Cali. Red Más Noticias es Cali. Dice una canción del grupo Nietzsche que esto es cuestión de pan de bono, como el primer lugar que se ganó este pan redondo que es tradicional en el Valle del Cauca. Esponjoso y delicioso, así es el pan de bono, el que muchos consideran un manjar de dioses, el mismo que fue elegido por las Taste Atlas como el mejor panecillo del mundo con un puntaje del 4.6. Esencial. Por eso lo recomendamos todos los días. Es recomendable comer pan de bono, muy sabroso. En la mañana, al mediodía. Mañana, mediodía, cualquier hora. ¿Por qué uno pasa el pan de bono? Con cafecito, sí, o chocolate. Hombre, yo la recibo con alegría y con felicidad, porque el pan de bono de aquí, que yo hay veces, o sea, yo trabajo aquí por la tarde y ahí me mandan a comprar la promoción de pan de bonos, y para que es muy excelente, muy sabroso. De acuerdo con algunos portadores de la tradición panadera en Cali, este manjar tuvo su origen en 1800 de las manos de una mujer. El pan de bono nació en una finca, creo que llamada El Limonar, la finca El Bono del Limonar, la hacienda El Bono, que allá fue donde doña Genoveva Reza, la bisabuela de don Gustavo Montoya, los dueños de Tardes Caleña. Ellos diríamos que son los muy cercanos a los dueños del pan de bono. En sus inicios, los arrieros que pasaban por la hacienda El Bono consumían este particular panecillo, de ahí que le siguieran llamando el pan del bono, haciendo referencia al pan que comían en ese lugar. Con el tiempo, algunos panaderos comenzaron a replicar la receta y a prepararlo de diversas maneras. Pan de bono debe ser con maíz y maíz curado, con almidón de yuca, con queso de la región. Aquí era un queso pues cuajado, no, sí, era un queso de finca, pues más diferentes. Relleno de arequipe, acompañado con un buen café o con cualquier otro derivado que sea del gusto, este amasijo no deja de ser delicioso. Y hoy los caleños más que nunca celebran cantando a pulmón herido. Pues felicitaciones, Paula. Mire, yo, para los televidentes, cuando estamos haciendo el consejo de redacción, por ahí entre las 5 o 6 de la tarde, Mauricio, Paula García siempre manda a pedir pan de bono de Mr. Bono, que queda aquí en Plaza Claro, en el primer piso. Te manda a pedir 5 o 6 y siempre dice, guardémosle uno a Mauricio. ¿Usted cuándo ha visto un pan de bono de Paula? ¡Nunca! Porque entre Gabriel Romero y entre acaban con eso. A mí casi no, generalmente no me dejan porque me toca salir me comeré medio. De aquí el pan de bono solo ellos, porque además Paola, como es ultra fit, no se come una harina desde hace como 5 años. Uy, no, pero no sabe lo sí, que este pierde. es el mejor pan del universo. Sí, lo es, pero sí tengo que decir que el pan de bono original y el real no tiene bocadillo. O sea, a mí eso sí me parece un pecado ¿Cómo se le ocurre? mortal. Claro que sí. No, señor, uno no le mete dulce al pan de bono. El pan de bono es así, normalito, con queso, con maíz y con almidón de yuca. Ese tema del bocadillo sí creo que es un invento nefasto para el pan de bono. No, como si a uno le preguntan, ¿con o sin queso, con quesito o con bocadillo? No, se me hace la boca agua realmente. Y lo mejor es que en el ranking hay almojábana, pan de yuca para hacer el combo completo y pan de queso. Todos colombianos, ¿no? Los amasijos Ay, son Paola, una no le gloria creo de la absolutamente culinaria nada. nacional. Usted no se come una harina desde hace años. Sí. Giovanni, muchas gracias por informarme que tienen la intención todos los días de comprarme pan de bono, porque tiene razón.
Nunca me he comido el primero. Una vez que usted no había almorzado y llegó con el paquete para almorzar, sí. ese día sí le robé uno porque ¿qué más hacía? Pero vean, les voy a decir dos cosas sobre los pan de bonos. La primera, qué bueno que mencionó Mr. Bono, no nos están pagando nada. Hace rato yo no voy porque eso va subiendo el peso, pero uno se encuentra allá, los técnicos, de ahí pasan a Homburger a comprar el helado, mejor dicho, hacen mercado completo en las pausas entre una cosa y otra. Y ya saben de quiénes estoy hablando. Pero cuando yo dije, no, vea, si yo sigo comiendo pan de bono en Plaza Claro, mejor dicho, vean, aquí más o menos cuadra uno, pero si no, se lo lleva el diablo. Empecé a comprar pan de bonos cuando voy para Honda en Delicias del Vino. Pasa uno el Alto del Vino, bajando para Villeta y Delicias del Vino, no, qué pan de bono. Vayan ustedes también, pues los que vayan por allí, tampoco es No obligación. nos ha traído, no he dicho sea paso, pero es verdad, uno come pan de bono y hace ejercicio para que no se note tanto. No nos ha traído, bueno, la próxima Sí, vez pero le tráela. quiero decir, le voy a corregir, le corrijo a Paula García, el pan de bono sin bocadillo no existe. Creo que el que calificaron era el que tenía ¿Quiere que le diga bocadillo, algo? querida Paula. Con todo el cariño que ¿Qué? le tengo a esta ciudad, a todos ustedes, eso es un invento rolo. El pan de bono no tiene Paula, bocadillo. pero acabamos de ver en la nota que nos mandaron desde Cali pan de bono con manjar blanco o con arequipe. Pues sí, Entonces, porque ya tampoco se lo es que sea un inventaron invento así. rolo el meterle dulcecito al pan de bono. No, pero eso no. La nota Esa venía no. de Cali.